Buenas noches, profesora. Buenas noches con todos. Mi grupo va a hablarles sobre la obra vial Línea Amarilla, conocida anteriormente durante la gestión de la alcaldesa Villarán como Vía Parque Rímac y rebautizada nuevamente por el actual alcalde Castañeda Locio como Línea Amarilla. Esta obra, como es seguramente de conocimiento de ustedes, es una gran obra vial que va a combatir o supone combatir uno de los principales problemas que afronta la ciudad, que es la congestión vehicular. Voy a comenzar hablándoles a grandes rasgos sobre esta obra. Esta obra, obviamente, como ustedes sabrán, está ubicada en la ciudad de Lima Metropolitana y la fase de diseño de esta obra culminó en el 2011 con la entrega del expediente técnico y con la posterior aprobación del Consejo de Lima comenzó su ejecución el 11 de abril del 2012. El alcance de esta obra es de 25 kilómetros dividido en dos partes. La primera de ellas, que es de 16 kilómetros, está a cargo de la empresa brasileña OAS y abarca desde el llamado Trébol de Javier Prado hasta el óvalo de Javis, que es la intersección de las avenidas Eduardo de Javis con Panamericana Norte. La segunda, que está a cargo de la empresa LAMSAC, que es acrónimo de Línea Amarilla Metropolitana Sociedad Anónima Cerrada, que es una empresa mixta que cuenta con capital tanto municipal como privado. Tiene a cargo los 9 kilómetros restantes y abarca desde el puente Huáscar hasta la entrada del Callao en la avenida Morales Duárez. Esta obra tiene una duración de 9 años, finiquitando la obra en el 2021 y representa una inversión de 700 millones de dólares. Los objetivos de esta obra tienen como el principal, obviamente, contribuir a solucionar el problema del transporte tanto público como privado. Y esta obra, que está actualmente en construcción, permitirá conectar Ate con el Callao, haciendo una conexión de la ciudad entre este y oeste, aliviando el tráfico de 11 distritos de los cuales atraviesa esta obra, que son Ate, Santa Anita, La Molina, Surco, San Luis, El Agustino, San Borja, San Juan del Urigancho, San Martín de Porres, Rímac y el Cercado de Lima. Esta obra, ya que digamos tangencialmente representa una mejor movilidad urbana con la vía expresa y también con la vía de evitamiento, creará un nexo entre la parte este y oeste de la ciudad, como vengo a repetirlo, uniendo Ate en el Callao en un aproximado de 20 minutos. La vía de evitamiento contará con el doble de carriles y se construirá un túnel por debajo del río Rímac que permitirá reducir la congestión vehicular y los tiempos de traslado. Como objetivos económicos, esta obra tiene prevista un ahorro aproximado de 100 millones de dólares para la ciudad, tanto en el gasto en gasolina como en el pasaje del transporte público, ya que al reducirse el tiempo de traslados en la vía de evitamiento habrá por ende un ahorro tanto en el consumo de gasolina como en el servicio de transporte público. Aparte que la obra, al las zonas aledañas a la obra permitirá una revalorización de los predios cercanos a la misma. Esto, esta obra también tiene un alcance social, ya que en la obra permite, o mejor dicho, en la obra está contemplado la construcción de obras de carácter social como losas deportivas y parques, mallas salvavidas y el mejorado de la mejora y pintado de puentes peatonales como paraderos de transporte público. Además de que para la construcción de la obra se hizo la reubicación de familias que vivían en casas de llamado peligro de derrumbe, como son las casas que estaban en las orillas del río Rímac. En, en cuanto a seguridad y servicio, la obra permite una mejora y modernización de la vía de evitamiento, renovando la pavimentación. Va a haber nuevos puentes peatonales inclusivos, es decir, para discapacitados. En ciertos tramos de la vía misma habrá iluminación LED, eso contribuirá a una mejor seguridad.
ya que al ver zonas mejor iluminadas disminuirá la delincuencia, o por lo menos es lo que se prevé, y la mejor señalización, tanto en los paraderos como en los cruces de las avenidas, permitirá disminuir los accidentes vehiculares, o por lo menos es lo que se tiene planificado. Aparte, aparte de la obra, digamos, no solo se materializa en fierro y concreto, también la obra prevé una manutención de 25 vehículos al servicio de los usuarios del evitamiento, que estarán divididos en 2 ambulancias prehospitalarias, 4 grúas livianas y pesadas, 7 vehículos de inspección, un minicargador, un vehículo para materiales peligrosos, una cisterna contra incendios y 3 vehículos de señalización. Esta obra, podemos ver aquí el mapa, digamos, actual de la obra, que este es el primer tramo que comprende desde el óvalo de Havish. Este es Sarumía, que es el nombre que recibe la Panamericana Norte en el distrito de San Martín de Porres, hasta el Cerro San Cristóbal. Esto es, bueno, el Cerro San Cristóbal está acá. Esto es es un puente histórico conocido como el Puente Trujillo. Es aquí donde la vía va por debajo del río Rímac. Este tramo es tan solo de 2 kilómetros, pero significa un gran avance tanto en construcción como en estabilidad de taludes. Ya veremos más adelante que esta obra, al ser debajo del mismo río, ha sido muy novedosa en cuanto a ingeniería civil se refiere. Este es el segundo tramo que está, como mencionamos, a cargo de una empresa brasileña, y que culmina en la intersección de la avenida Avitamiento con Javier Prado, en el llamado Trébol de Javier Prado. Los principales retos que afrontó esta mega obra son la construcción de un túnel por debajo del río Rímac, como ya se mencionó. El túnel vía subterránea es de 1.8 kilómetros de longitud, que comienza detrás del Palacio de Gobierno y cruza 2 puentes históricos, el puente Trujillo y el puente Balda. Como sabrán muchos de ustedes, estos puentes datan de la edad colonial y no se pueden, por decirlo de alguna manera brusca, no se pueden destruir. El Ministerio de Cultura prohíbe eso, sino se tienen que dejarlos, la estructura intacta, simplemente haciéndole trabajos de manutención y reparación. Esto fue todo un desafío, y como podemos apreciar en la gráfica de aquí, se utilizaron tecnología de estabilidad de taludes. En este caso son anclajes. Otro de los retos que presentó fue la construcción de viaductos en avenidas de mucho tránsito vehicular, como la avenida Universitaria y la avenida Dueñas. Quienes viven o han ido al cono norte saben que son, digamos, avenidas principales que si una persona quisiera llegar del cono norte hacia Lima al centro, por decir a la misma Universidad Católica, tienen obligatoriamente que pasar por estas avenidas. Porque esto es un reto, porque para hacer los bypasses o viaductos en estas avenidas se requiere obligatoriamente cerrarlas, y el desvío de tráfico es un gran problema. Entonces se tuvo que pelear tanto contra el caos vehicular como la propia geografía de la zona. Por último, el último reto fue lograr apropiadamente el desalojo de viviendas en situaciones de peligro, como por ejemplo podemos apreciar en esta fotografía. Hay viviendas construidas literalmente sobre el río, en una situación que ante un movimiento sísmico no considerable podrían venirse abajo. Por su propia seguridad, estas personas fueron invitadas a desalojar. Obviamente hubo una resistencia al mismo ordenamiento, pero se tuvo que llegar a una transacción tanto económica, que fue prácticamente regalarles un terreno nuevo en otra parte de la ciudad.
En cuanto a los ambientes geológicos principales que podemos distinguir en la ciudad de Lima y relacionados a la línea amarilla son principalmente dos: los desiertos, los desiertos y algunas rocas y minerales que justamente atraviesan el paso de la construcción de la línea. En cuanto a la zona desértica, se sabe que Lima es la segunda ciudad más densamente poblada después de la ciudad del Cairo. Para que una ciudad sea considerada como desértica, en promedio solo debería de llover men menor a 25 centímetros al año. Es decir, si tomamos una regla y medimos la cantidad de agua llovida durante un año solo podríamos medir 25 centímetros, pero, pero en Lima es mucho más escaso, por lo cual solo el promedio de precipitación al año es de tan solo 9 milímetros al año, lo cual lo caracteriza como una zona desértica. Entonces, el 80% del agua potable de Lima metropolitana y el Callao depende básicamente de la cuenca del río Rímac. Entonces, el consumo promedio por persona en Lima es elevado, de 250 litros por día. Debido a esto ocurre por prácticas ineficientes de la población que no toma en cuenta la situación de- del agua. En cuanto a las rocas principales que podemos encontrar principalmente rocas intrusivas, que son la andesita y más que nada la grano, el granito, que justamente atraviesa por estas zonas, justamente por donde atraviesa la línea. Y la presencia de granitos justamente está por la presencia del batolito de la costa. Por otra parte, la construcción de la línea amarilla atraviesa zonas de depósitos aluviales pertenecientes al Cuaternario Holoceno, que anteriormente fueron llevados por el río Rímac. Ya. Riesgos geológicos. Ahora vamos a hablar sobre el papel del agua. Existe más de un nivel freático en el abanico del Rímac. El principal tiene una pendiente uniforme de 1/60 y está ubicado en el cercado de Lima. Su profundidad varía a menos de 5 metros en el Callao y Villa El Salvador y 70 metros en la Plaza de Armas de la Victoria, conocida como la Plaza Manco Cápac. El nivel freático ha venido disminuyendo en Lima, como lo evidencian los chorrillos que antes existían en la playa de Agua Dulce. Yeah. Ahora, gran parte de este proyecto tiene mucho que ver con el río Rímac. Por eso vamos a hablar sobre el comportamiento del río. Bueno, a partir de Chaclacayo hasta el puente de Trujillo, que está entre Caquetá y Alfonso Ugarte, el cauce del río es muy tranquilo. Aparte, cerca a su caudal no hay muchas construcciones como viviendas, colegios, está prácticamente libre. Sin embargo, todo lo contrario ocurre a partir del puente de Ejército hasta el Callao, en donde el río toma un rejuvenecimiento, lo cual hace que su caudal crezca y su cauce aumente, y eso genera erosión. Para esto se ha colocado estos enrocados que vemos acá para que se genere dos regímenes, el régimen turbulento y el régimen tranquilo. Ahora, otro aspecto negativo es que muchas familias de bajos recursos económicos han construido sobre las terrazas inundables y las quebradas secas sus viviendas, sus colegios y sus zonas recreacionales. Pero cuando llega la crecida del río, el río lo arrasa todo. Eso genera inundaciones, erosiona la parte de la base de sus viviendas, lo cual puede generar el vuelco de ellas. Ya. Ahora, vamos a hablar de los peligros geológicos. Para eso tenemos que identificar nuestro trayecto de este proyecto. Tenemos acá a la avenida Morales Duárez, llegamos a la avenida Circunvalación, pasamos la vía de Evitamiento y terminamos en Los Cedros. Y entonces identificamos qué peligros hay. Por ejemplo, tenemos en la avenida Morales Duárez y identificamos en nuestros símbolos, tenemos erosión fluvial. Ahora, en la avenida Circunvalación tenemos lo que son caídas de rocas y de suelo. Y en el Agustino, no necesariamente cerca, pero tenemos zonas de hundimiento. Ya.
Una vez identificado todos los peligros geológicos de nuestro proyecto, vamos a detallarlos cada uno. Por ejemplo, vamos a comenzar con el Agustino, que hemos encontrado que aquí hay hundimientos. Ahora, los hundimientos registrados en esa zona están relacionados a excavaciones mineras antiguas. Las primeras manifestaciones se dieron en el año 1996. Se aprecian tuberías de agua y desagüe que han colapsado y están humedecidas en el terreno. Ahora pasamos a la avenida Circunvalación, que está más o menos ubicado exactamente en el puente de Ejército Morales Duárez. El río en este sector está cruzando conglomerados inconsolidados. Se ha formado una pequeña catarata donde hay una erosión fluvial regresiva. El río en ese sector se ha encañonado. Tiene una altura que va desde los 20 metros a 10 metros. Por sectores se observa un enrocado en ambas márgenes. Encontrar peligros geológicos es en el Cerro San Cristóbal y en el asentamiento humano Víctor Raúl Aya de la Torre. Se observa bloques en forma errática, subredondeados, ubicados en la ladera, llegan a medir hasta 2 metros de diámetro. Estos se han originado por el fracturamiento amplio de la roca. Ladera con fuerte pendiente, estos bloques ante un sismo pueden ceder. Material suelto en las laderas generados por acciones antrópicas. Construcción de vías de acceso y de viviendas. Ya. Ahora vamos a hablar sobre el movimiento de masas. Aquí tenemos un mapa de susceptibilidad por movimientos en masa en el Perú, específicamente en Lima. Y vemos pues los rangos. Tenemos de muy bajo a bajo, a medio, alto y muy alto. Ahora, identificamos que es que es donde está ubicado nuestro proyecto, que está entre Callao y Lima, y vemos que está entre verde claro y amarillo. ¿Eso qué quiere decir? De que esas son zonas donde se origina muy poco movimiento de masa, pero puede ocurrir en zonas aledañas. Por ejemplo, en Chosica, que está muy cerca a los cerros, entonces ocurre movimiento de masas. Por último, vamos a hablar de las zonas sísmicas. Aquí en la imagen derecha tenemos que en Sudamérica casi toda la costa oeste tiene un alto riesgo de sufrir sismos. Ahora, en el lado izquierdo tenemos un registro de sismos ocurridos en el Perú. Ahora, según el Ministerio del Ambiente, clasifica el hipocentro para el caso de superficiales de 0 a 60 kilómetros, intermedio de 61 a 300, profundo de 301 a 750 kilómetros. Y vemos que mayormente los sismos superficiales ocurren en el Pacífico. Sin embargo, los sismos con un hipocentro de profundidad intermedia ocurren en la costa. La actividad sísmica en el país es el producto de la subducción entre la placa de Nazca y Sudamericana. En la imagen diseñada por el IEGP se presentan las zonas de Lima metropolitana en donde es más probable la ocurrencia de un sismo. Y vemos pues efectivamente que en la zona donde se está trabajando no hay gran variedad entre relativamente baja y bajo. O sea, no es muy propenso a que ocurran desastres. Y para terminar esta exposición, a manera de epílogo, diremos cuáles son las soluciones a los problemas geológicos presentados durante la obra Vía Parque Rímac, hoy conocida como Línea Amarilla. Al ser esta una construcción, una obra de ingeniería que requiere de mucha excavación masiva, el problema más común a presentarse es acerca de la estabilidad de taludes. Recordemos por teoría que el ángulo de reposo por definición es, por ejemplo, si yo estoy parado de forma perfectamente vertical, no sería muy fácil que yo me cayera o perdiera esta posición. Sin embargo, si yo estuviera así parado, así, ángulo de 45 grados por decir, y sufro una fuerza externa, sería muy fácil que yo me cayera de bruces contra el piso. Bueno, algo parecido sucede con los taludes. Esta obviamente no es una posición natural del talud. Aquí había una excavación que es parte de la obra. Sin embargo, para que este talud para que toda esta tierra no se te venga encima de la gente y el material que es propio de la excavación, se requiere una estabilidad, una técnica, un procedimiento constructivo que le dé estabilidad al talud. En este caso,
es la colocación de mallas electrosoldadas. Pero recordemos que anteriormente dijimos que esta obra tiene una gran particularidad, que es un túnel de 1.8 kilómetros que va por debajo del río Rímac. Esta gran excavación, porque este túnel tiene 2.6 kilómetros de ancho, entonces esta gran excavación requirió un procedimiento de estabilidad de taludes diferente. Para comenzar, ¿cómo se hizo esta excavación? Porque hay un río de por medio. El río que pasaba por todo este lado se canalizó a la margen izquierda y se hizo un muro de contención. Mientras tanto, los taludes, para mantener su verticalidad, se le pusieron anclajes. El método de anclajes fue el método de estabilidad de taludes para la excavación del túnel de 1.8 kilómetros que pasa por debajo del río Rímac. Y aquí, a manera de anécdota, les cuento que cuando sucedió esto, la empresa LAMSAC, que estaba a cargo de esto, no previó algo. Lo hizo en la época de diciembre. Y como ustedes sabrán, seguramente en el mes de diciembre sucede debido a las altas lluvias que ocurren en la sierra. El mes de diciembre es el mes que tiene el más alto nivel de crecida de los ríos. Y esto originó que el río simplemente rompiera con el muro de contención y todo esto se inundara, obviamente afectando el material y los días de trabajo. Esto originó para la municipalidad una pérdida de $250.000, que luego posteriormente a juicio Lansable reconoció que fue su error y lo terminó pagando. Pero lo curioso de esto y lo que hay que rescatar es que es una falta de decisión técnica, que es simplemente no reconocer la época de crecida de los ríos, originó un gasto tan severo como es de $250.000. Y para terminar, les presento no un problema geológico como tal, sino un problema social. Como mi compañero anteriormente decía, hay personas de bajos recursos que invaden terrenos inadecuados para asentar una vivienda. Digamos que hace 20 años, por donde pasaba el río tenía un ancho de estas dimensiones. Sin embargo, ahora el hombre ha estado ganándole terreno al cauce del río justamente para crear su vivienda. Y ahora el río pasa por una anchura menor. Por donde han creado viviendas, obviamente ese terreno es inestable, va a ceder por las quebradas secas y las terrazas húmedas, justamente por la crecida de los ríos. Ese terreno, que no es propio para una vivienda, al morador de esa vivienda se le ha tenido que reubicar. Y eso ha significado tanto costo, tiempo y dinero. En el caso del tramo que tiene bajo contrato LAMSAC, ellos tienen, como parte del contrato, ellos tienen predestinados 100.000 viviendas para dar a los pobladores de las zonas aledañas a los ríos. Y este problema, para darle nuevamente a estos taludes que han sido sacados de su ángulo de reposo, la forma como se han perdido estos muros con el tiempo, bueno, la forma de darle estabilidad es con la restauración de muros. Y bueno, esto sería toda la exposición acerca de la línea María, también llamada Vía Parque Rímac, y espero que haya sido de su agrado. Gracias por su atención.